¿sí? Va a ser algo de común, no nada de que cosas que tenemos diferencias. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Más, como les digo, no recuerdo, no tengo a la mano el examen, pero por decir, si acaso, por decir algo de... por ejemplo, de la sombra, qué es lo que hace, qué actividad hace o cómo se refleja, qué es lo que, cuál es su función en un dibujo, ¿sí? En una proyección. Que básicamente pues las proyecciones pues son utilizadas en lo que es el diseño, el dibujo y lo que es el dibujo y lo que es básicamente se utiliza mucho en dibujo técnico, en arquitectura y en otras actividades donde puedas tener o hacer, ¿sí? una proyección de algo. Y las proyecciones, pues básicamente este tipo de proyecciones casi por lo regular pues son prácticas, son comunes, ¿sí? Eso es lo que miraríamos. Bien, bueno, entonces pues en el transcurso pues si va saliendo preguntas las podemos ir contestando o dándole una solución. A ver, vamos a... Vamos a... Voy a tomar de una vez la foto porque a veces que... Ya. Bien, voy a presentar bien, primero voy a dejar de presentar para tomar la asistencia y ver quiénes estamos. Ok, comienzo. Nadia Estefanía, Rocío Noemí, Tiger Rodrigo, Alan Jair, Fabiana Alexis, Katia, Presente. Carlos René, Eliber Emanuel, Alejandro, Presente. José Arnulfo, Melissa, Glenda Melissa, Américo Alejandro, Álvaro Santiago, Yahan Montserrat, Georgina, Presente. Jesús, Diana Laura, Frida Carolina, Irvin Arturo, Iván, Dolores, Presente. Juan Carlos, Presente. Por ahí lo vi, Juan Carlos. María, Susana, Presente. María Teresa, Presente. Kevin, Reinaldo, Carlos Eduardo, Manuel Ricardo,
Isaac Armando. Soer Saraí. Andrea. Presente. Miguel Ángel. Manrique. Norma Alejandra. Joel. Denise. Mirario Elizabeth. Presente. Paula Susana. No, Naomi. Luis Ernesto. José Ricardo. Presente, profe. José Ricardo. Ok, muy bien. Bien. Entonces, ¿alguien que no haya mencionado? Buenas tardes, ingeniero Manuel Reynolds. Manuel Reynolds. Manuel Ricardo Reynolds Fernández. Ok, Gracias. aquí está. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Irving? Irving Arturo. Johan Montserrat. Estoy mencionando los que más tienen asistencia. Diana Laura. Bien, ok. Ocho. Ahí está. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar sobre lo que son las perspectivas con punto de fuga. Primero, pues vamos a ver lo que son las perspectivas. ¿Qué es una perspectiva? Perdón, ya hemos estado hablando acerca de las proyecciones, todos otros puntos anteriormente. Ahora pues vamos a hablar lo que es la perspectiva. Dice que es la apariencia tridimensional sobre una superficie, ¿sí? Y pues aquí en esta actividad menciona dos puntos muy importantes, dos grandes tendencias, dos grandes acciones que se llevan en cuenta, que una es utilizar paralelas para lograr la representación y la otra es el punto de fuga, de lo que estaba comentando al principio. Sí, entonces vamos a ver principalmente pues cómo se usan, y aquí básicamente lo que vemos es una, ¿cómo se dice? Perdón, dice que son actividades, o aquí le voy a poner este dibujito donde vemos principalmente cómo son, o a ver si se alcanza a ver. Sí, si se alcanza a ver cómo están las principales acciones que debemos de tener. Básicamente este dibujito pues, lo debí de haber colocado en la siguiente posteriormente. Ahorita pues aquí tenemos una perspectiva, ¿sí?, de cómo
de unos requerimientos de qué es lo que debe contener principalmente ese tipo de actividades y hacer eso. Por ejemplo, la vista de pájaro, pero esta es con respecto a la vista de la persona cuando está viendo el objetivo directo, ¿sí? Entonces, voy a copiar esta figura y la voy a pegar acá. Sí, porque aquí estos son los elementos más comunes que debe de tener una perspectiva, ¿sí? Lo que es línea de tierra, línea horizontal, punto de fuga, módulo horizontal, módulo vertical, posición aparente del observador, altura aparente del observador, que básicamente estas dos últimas son muy importantes cuando ya el espectador, ¿sí? Está viendo, ¿sí? esa imagen que estamos colocando, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién se conectó. Ok, bienvenido. Y vemos que vamos a tener, pues, lo que es la línea de tierra. La línea de tierra viene siendo, como les dijera, es la parte baja donde hace contacto, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en los dibujos. La línea horizontal, esta línea horizontal viene y forma parte principal de las perspectivas porque es la línea hacia donde va a dirigirse el punto de fuga, ¿sí? Y entonces ya ahí es el que sigue, que es el punto de fuga que va directamente a la línea de horizonte o a la línea horizontal, ¿sí? Los módulos horizontales y los módulos verticales. Los módulos horizontales pues van a reflejarnos lo que es la anchura, ¿sí? Que tanto me va a abarcar la figura. Y los módulos verticales pues van a ser lo que me van a hacer, ya sea la profundidad o a qué altura voy a tener ese relieve, ¿sí? Profundidad o altura. Eso es lo que me va a hacer el módulo vertical. Y las posiciones, pues esas van a ser principalmente algo muy importante, porque en base a eso, pues va a ser lo que nos va a decir, lo que nos va a dar, lo que nos va a orientar a decir esas actividades. En ¿cómo se dice? Se me va el nombre. Se me va. Aquí, ay, se me escapó. Bueno, continuando con lo que es vemos entonces aquí en este dibujo, en esta imagen, mejor dicho, vemos la vista en cuestión de la posición del observador, ¿sí? Vista de pájaro cuando está arriba y lo está viendo en la parte superior, ¿sí? Y que aquí vemos donde les digo, aquí está un punto, aquí está otro, el punto 1, punto 2, y aquí está la línea de tierra, perdón, la línea horizontal. Y la línea de tierra es donde comienza la figura a proyectarse, desde donde comienza, ahí es donde comienza, ¿sí? Lógicamente que va a haber otras perspectivas con punto de tierra, más adelantito lo vamos a ver y vamos a poder analizarlo. Entonces, estas vienen siendo diferentes posiciones
de cómo el observador va a ver, ¿sí?, esas figuras y las va a poder plasmar, y eso le va a decir, por ejemplo, si yo soy el que estoy diseñando y a la vez ya diseñé, puse mi figura, y me pongo a observar, entonces de diferentes posiciones, voy a ver y voy a observar si tengo o dónde tengo posibles errores, y eso me va a ayudar a solucionar, ¿sí? Que es una perspectiva, el punto de fuga es una perspectiva que es de las más sencillas, las más utilizadas y la que nos ayuda más rápido a identificar un problema, ¿sí? Si está mal trazado o bien trazado, o qué es lo que nos falta. Y como les digo, aquí tenemos varias vistas de cómo nos quedaría esa posición. Ya la vemos de pájaro, vista serena, vista de rana, o sea que estamos en cuquillas, y vista celeste, o sea, desde abajo. Ya desde abajo, como le vamos viendo las perspectivas. Y aquí tenemos la línea de tierra donde ya me cambió la posición, y la línea horizontal, pues también me cambió de posición. De acuerdo a los movimientos que va teniendo el observador, estas líneas de tierra y la línea horizontal va cambiando en posición, ¿sí?, de la que va optando el observador. Esa es la diferencia. Bien. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos esta perspectiva en base a lo que estábamos viendo anteriormente. Pues la línea horizontal, voy a hacer una poca de remembranza cuando decimos la línea horizontal, pues es una línea imaginaria que está allá al fondo, ¿sí?, donde uno como observador va y fija ese punto, y hasta allá es donde vamos a tener nuestra línea imaginaria o nuestra línea horizontal, y ahí eso es. Y aparte, pues, y ya cuando tenemos esa línea horizontal, pues decimos, ahí es donde vamos a colocar el punto de fuga. Y el punto de fuga, pues viene siendo el lugar donde se dirigen todas las líneas de esta figura, ¿sí? Aquí, todas las líneas estas vertientes van y tocan a ese punto de fuga, pero que en realidad no es un punto de fuga, es un punto de fuga, pero no es un vértice, porque en ningún momento va y toca, ¿sí? En ningún momento el punto de fuga es algo que donde va intersectan las líneas, no. Entonces aquí ya tenemos lo que es la perspectiva punto de fuga. Primero, ahorita estábamos viendo las perspectivas, cómo las vemos, cómo son y de dónde. Entonces aquí pues tenemos, es una de las, que les decía ahorita, es uno de los puntos más sencillos que existen. Y aquí lo podemos ver, donde nos dice que conduce a un solo punto, y sin importar cuán complejo sea su objetivo. O sea que es un punto que nos ayuda rápidamente a ver desde ciertos puntos o desde ciertas perspectivas cómo lo podemos canalizar, ¿no? Pues tenemos de un punto, 2 puntos, 3 puntos, hay de esos 3 principalmente. Y básicamente algo de eso se refería a la investigación que iban a hacer, su trabajo final, algo relacionado con este tipo de actividades, que son las perspectivas. Dice, de este tipo de perspectivas se pueden distinguir 3 tipos, son los que les estoy comentando ahorita. El punto de fuga, un punto de fuga con 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Ok,
Entonces vamos a ver cómo lo vamos a... Aquí vamos a... Aquí está, punto de fuga. Dice, un punto de fuga o perspectiva frontal, ¿sí? Es cuando aquí lo podemos ver, cuando tenemos, esto es lo frontal, es cuando una de las caras principales está directa, pero a la vez va y cierra en un punto distinto. Y dice, su objetivo es paralelo al punto de proyección, ¿sí? Donde los paralelas al plano de proyección, dos de sus ejes principales de esa, son paralelas al plano de proyección, perdón, me equivoqué. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las líneas que me salen de esta cara frontal van y tocan hacia un punto de fuga. Pero me está mencionando paralelas. Entonces me dice que hay un paralelismo. Y sabemos que las paralelas nunca van y tocan. Siempre llevan un mismo, como diríamos, una misma orientación, un mismo ensanchamiento, o sea, una distancia entre una y otra, siempre la van llevando de acuerdo a la proyección que estemos haciendo. Entonces, si me dice que dos de sus ejes principales son paralelos al plano de proyección, entonces, ¿qué me quiere decir? Veamos esto. Esto lo podemos llevar como un ejemplo práctico. Tenemos la carretera, la carretera. Tenemos una vía ferroviaria. Que esos dos ejemplos, por ejemplo, podemos decir la vía del tren. La vía del tren siempre lleva un mismo ensanchamiento, pero si la vemos directa, decimos que en aquel punto es donde se unen, más sin embargo sabemos que es mentira, porque ese punto es el punto de fuga donde supuestamente va y toca esas dos rectas, esas dos líneas, y a como vamos acercándonos, es la distancia es la vista que yo percibo de lo cerca, que tengo una anchura, y a lo lejos, ¿sí? Entonces no se percibe siempre lo mismo, pero sabemos que en esa perspectiva va a estar igual porque hay un paralelismo. ¿Sí? Y sin más no recuerdo, algo de eso se menciona, paralelismo de un punto de fuga, paralelismo de dos y tres puntos de fuga, algo así. No recuerdo todas las partes, pero sí más o menos me doy una idea de lo que me estaba diciendo, lo que iba a hacer en referente al trabajo de investigación. Entonces aquí tenemos uno para no irnos muy lejos. Entonces aquí podemos ejemplificar ¿sí? Entonces aquí el punto de vista, estamos en el centro, ¿sí? Siempre voy a estar en el centro y voy a poder decir cuánto hay para acá y cuánto hay para allá. ¿Sí? En base a cuánto vaya yo levantando la mirada, el punto de fuga se va a cortar o se va alargando, pero a la vez se va cerrando, va cerrándose esas dos líneas. Y eso es lo que viene siendo directamente un punto. ¿Sí? Y la regla principal pues viene diciendo que todas las líneas de construcción, ya sea vertical o paralela,
pues no siempre van a tener la misma anchura porque va a variar de acuerdo a las mediciones. Vamos a tener algo que vamos a diferenciar uno de otro. Entonces esta podría ser nuestra línea horizontal, ¿sí? Y aquí podríamos ver colocado un punto de tierra, que es donde comienza o donde está sentada la figura. Y en base a eso, podemos, en base a las líneas, puntos de fuga, podemos hacer otro dibujo, ¿sí? Donde ya lo vamos haciendo bidimensional o tridimensional, de acuerdo a lo que se vaya a querer. En cambio, aquí ya vemos un cubo que podemos ir haciendo de acuerdo a cada uno. Y aquí pues ya tenemos nuestras líneas escondidas. Estas líneas escondidas pues vienen siendo las áreas punteadas. Esas líneas que no vemos, pero que sabemos que están ahí. Entonces acá nada más ponemos las líneas de arriba, que figuramos la parte superior, y ya dibujamos lo que es la figura frontal. Aquí tenemos la parte frontal, ya hacia atrás ya están las líneas que le estoy mencionando. Entonces, jóvenes, que pasamos a otro. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algo? ¿No? Bien. Voy a ocultar esto. Ahí está mejor. Aquí tenemos con dos puntos de fuga. ¿Sí? Aquí podemos hacer mención de lo que decíamos anteriormente de las... se me fue el nombre de las tres perspectivas que teníamos. De la isométrica, de la... se me fueron los dos otros nombres. ¿La bimétrica y la trimétrica? No. Es algo así. Okay. Sí, sí, por ahí va, pero no recuerdo bien el nombre de las dos. Son tres, ¿no? Pero una es dimétrica y... Sí, son isométrica, bimétrica y trimétrica. Sí, esas. Entonces, algo así parecido, porque vamos utilizando lo que son los ángulos, ¿sí? Y en algo de eso está relacionado con este tipo de actividades. Aquí podemos aplicar donde dos de sus ángulos van y hacen la misma diferencia, porque si aquí sacamos, por aquí va a haber nuestro punto de tierra, ¿sí? En esta parte. A ver si lo puedo hacer un poco más grandecito. Va nuestro punto de tierra. Podemos sacar de por aquí nuestro punto de tierra y entonces ya hacemos los tres ejes, ¿sí? Entonces X, Y y Z, ¿sí? Ya sea para arriba o para abajo, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿sí? Si va a ser un relieve o una profundidad. Entonces, aquí podemos ver que nuestra figura tiene dos puntos, hacia dos lados va dirigida. Aquí abajo, para que veamos lo que es la definición. Entonces, en este campo, pues básicamente está las rectas oblicuas, ¿sí? Donde muchas no se cruzan, o si se cruzan, o muchas no hacen ángulos de 90 grados. Bueno, cuando la estás proyectando, ¿no? Las líneas. En la figura, pues puede haber, sí puede haber, pero dentro de lo que es la proyección, pues ahí ya no estamos formando ángulos de 90 o ángulos iguales, ¿sí? Para decir que es una
que no es que es paralela o que son líneas paralelas o son perpendiculares. En este caso, pues vemos la anchura de cada uno de sus lados, cada uno de sus ángulos, pues son diferentes, ¿sí? Los tres diferentes. Entonces no podemos decir que vamos a poner, entonces van a ser unas rectas oblicuas, ¿sí? Y ahí es donde entramos principalmente y aquí pues podemos tener ya cuando tenemos el dibujo de una casa, cómo lo podemos ver en este aspecto. Aquí podemos decir que sería una proyección caballado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una profundidad en ángulo, tiene su línea y la profundidad, que también es una perspectiva muy común, ¿sí? Hay demasiadas, ¿no? Hay perspectivas de punto de fuga invertidas, axonométricas, cónicas, caballado, que es la que estamos diciendo ahorita, y muchas más, ¿no? Pero ahorita estamos lo que es el punto de fuga directo, que es aplicado en ese tipo de actividades. Estamos, jóvenes. Entonces, si decimos que aquí podemos y hacemos, ¿sí? Hacemos esa actividad, podemos decir que tenemos una perspectiva donde nuestro eje principal, bueno, aquí principalmente lo estamos viendo en dos dimensiones, ¿sí? En dos partes, ¿sí? Una que está del eje central, ¿sí? Donde tenemos nuestro punto de fuga o donde tenemos nuestra línea horizontal. Entonces, tenemos arriba y abajo, tenemos dos partes diferentes de ver esa información. ¿Algo que quieran agregar, comentar? ¿Cómo van? Permítanme que les diga, porque estamos tocando puntos que están relacionados con lo que es las actividades que tienen por realizar. Pues esto es algo que nos puede ayudar, si no hemos, para concluir esa actividad. Algo que ustedes quieran aportar o quieran ver, que quieran. Ahorita nada más estamos viendo lo que son los puntos de fuga. Déjenme ver. Ahorita. Mande, sí. Yo encontré algo que decía que si los puntos de fuga no tenían cierta separación, la figura se deformaba o algo así. Eso como es, no encontré un ejemplo de eso, de que cuando están muy juntos, o sea, cuando no están separados, se ve mal, se ve distorsionada, pero no encontré un ejemplo de eso. Pero nada más era un detalle y quería preguntarle. Eso se refiere cuando estamos haciendo figuras demasiado pequeñas y que queremos plasmar. Entonces, esas figuras sí se pueden hacer, pero requiere de otras, ¿cómo se dice? De otro tipo de proyección para poder sacarlas y decirlas directamente, aquí es donde vamos a hacer. Pero sí, si las estamos haciendo directas, sí nos puede salir una diferencia, ¿sí? Y estas perspectivas de punto de fuga es algo que le comentaba al principio, es algo donde nos podemos equivocar fácilmente. ¿Por qué? Por su facilidad que tiene de que esta perspectiva de punto de fuga se puede realizar con una facilidad que no tiene una dificultad para trazar una línea, que no tiene una dificultad para trazar una proyección, una figura, por ejemplo, un cuadrado, un rombo, un cubo, perdón, porque si estamos hablando de un cuadrado, pues estamos hablando de una figura plana.
cambio, si hablamos de un cubo, pues ya estamos hablando de una figura tridimensional o bidimensional, dependiendo de cómo la vayamos a ver. Y esta actividad es algo que nos dice que podemos fácilmente, muy fácilmente, ¿sí? Equivocarnos. Por eso es la importancia, permítanme, me voy a cambiar, la importancia del observador, ya cuando la tenemos esa figura. Entonces, esa figura la podemos observar de diferentes ángulos y poder ver dónde podemos tener el error o dónde tenemos el error, si es que lo tenemos, o algo que podamos detectar que nos provoque, ¿sí?, cierto movimiento de líneas al momento de estar trazándolas directamente. Y eso es a lo que te refieres, que puede que no tengamos nuestras líneas correctas si no tenemos el trazado de nuestra figura, ¿sí?, correctamente. Entonces, esto es lo que nos hace ver dónde estamos haciendo al momento de proyectar, dónde estamos teniendo el problema, dónde tenemos la dificultad de proyectar. Y entonces nos dice, ya nos da la opción de cómo corregir esa proyección, ¿sí? Ya dependiendo también de los ángulos que vayamos viendo, porque si nomás vemos un solo punto de vista, ¿sí?, una visión, no hacemos desde otros ángulos estarlo viendo, entonces ahí es donde nos provoca ese problema, principalmente. ¿Algo más? No, eso era todo. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, esto, la utilidad de este tipo de actividades es que permite, ¿sí?, permite al espectador su centro de atención, o sea, ver cuál es, ¿sí? Y entonces ya hasta el mismo, ahí mediante la observación, como te digo, puedo decir, aquí está bien, si aquí le hacemos esto, ¿sí? Nos da la idea de que podemos corregir ese problema, no problema, sino esa proyección que ya tenemos, la podemos corregir y nos da opciones de decir, ah, ok, aquí en esta parte puedo agregar esto, o puedo quitar, o aquí lo que hago, nada más modifico, alargo, ¿sí?, le doy un poquito más de profundidad, o algo le hago para que resalte en esa parte, que es lo que me interesa, ¿sí? Entonces ya al observar, entonces ya al estar haciendo la posición de observador, pues te vas a dar cuenta dónde sí, dónde no, cómo lo puedo hacer, qué debo hacer, ¿sí? Son muchas opciones que van a salir en base a esa observación. Y ahí pues ya tú vas tomando nota, cada quien va tomando su nota y va diciendo aquí aplicando, esto sí, esto no. Perfecto, muy bien. ¿Algo más que podamos? Entonces sabemos que las perspectivas pues van desde, las líneas van de lo más cerca, ¿sí?, de uno, hacia lo más lejos, y ahí es donde va y hace el punto de fuga, que viene siendo una profundidad que estamos viendo allá al fondo. Las líneas de punto de fuga no quiere decir que esas líneas son parte de la figura, aclarando, ¿sí? No son parte de la figura, son parte de la visión que estamos dando a esa figura, ¿sí?, que es muy diferente,
Las líneas de la figura son las puras líneas que componen ese rombo, ¿sí? Ese cubo, ese cilindro, nada más. Pero las que lo van a proyectar, lo que le van a dar la perspectiva hacia un punto de fuga, pues esas son las líneas que vamos a crear para ver esa profundidad y hasta dónde. Como les decía ahorita, las vías del ferrocarril. Vemos que la vía, pues en un punto, a lo lejos, va y se junta, pero no se juntan, porque son dos líneas paralelas que van unidas entre sí, pero nunca las vamos a ver, nunca las vamos a tocar, nunca la vamos a ver que se toca. Igual cuando vamos manejando en la carretera. Vemos la carretera y vemos un punto de fuga donde la carretera la tenemos ancha donde vamos, en el momento que vamos, en lo más cerquita. Y donde en lo más lejos, pues hay un punto de fuga que es donde se acercan esos dos puntos, pero que no se acercan. Dan la visión, por eso son puntos de fuga donde el espectador va y ve. Es como cuando estamos viendo árboles. Entonces vemos el árbol que está junto a nosotros, pues los vemos alto, frondoso, y todos van, y sabemos que todos están así, pero si fijamos nuestra vista, vamos recorriendo nuestra vista de esa hilera, pues vemos que en cierta parte ya los árboles van bajando, se van acortando y van acortando hasta que llegan a un punto donde vemos solo un puntito. Es igual, esos son puntos de fuga comunes que vemos a diario, ¿sí? Y que nos sirven como una perspectiva directa para poder hacer esas actividades. Algo más, jóvenes. Bueno, este es el punto de fuga de un punto. Esto es de 2 puntos. Aquí tenemos de 3 puntos. Aquí, pues básicamente aquí, pues, es una, ¿cómo diríamos? Es algo que tenemos visto, que donde sus ejes, pues, no están alineados. No están alineados al objeto, ¿sí? Pero sí tenemos, pues, 3 proyecciones diferentes. Podemos tener aquí el primer punto, ¿sí? Acá tenemos el otro, y acá tenemos el tercer punto de fuga, ¿sí? Fuga 1, fuga 2, fuga 3. Entonces, aquí es algo muy importante, algo que nos puede ayudar en este tipo de proyección, que decíamos, ahorita lo comentábamos cuando estábamos viendo las partes que debe tener un observador al momento de estar haciendo el análisis de esa figura que ya le están mostrando. Entonces hay que agarrar la figura, verla de diferentes ángulos. Aquí en este punto de fuga de 3 puntos, les digo que hay algo muy importante. Aquí podemos tener los 2 laterales, ¿sí? Que todos van y dicen a un punto de fuga, ¿sí? Horizontal, que van hacia la línea horizontal. Aquí tenemos el punto medio, que diríamos, ¿no? El punto de la bisectriz, en fin, ¿no? Pero la figura, pues, en ningún momento está centrada a lo que queremos, ¿sí? Más sin embargo, sí está centrada hacia los puntos de fuga. Entonces, esta figura, aquí tenemos una proyección donde están inmiscuidos los 3 ejes,
porque tenemos, pero ninguno está en relación a la misma, a los mismos grados, ¿sí? No tienen el mismo grado en cada uno de sus ejes, varía sus grados para cada uno de ellos. Pero aquí podemos ver que cuando tenemos 3 puntos de fuga, podemos ver sus laterales y a su vez podemos ver esta, que es la vista donde podemos verla de acá de arriba, o en su caso verlo de abajo hacia arriba, ¿sí? Como lo tenemos aquí en la figura este edificio, donde este edificio pues está visto de abajo hacia arriba, que puede ser donde tenemos el punto de fuga hacia la figura. Ahí lo podemos ver, eso es parte de abajo hacia arriba, o lo podemos ver de arriba hacia abajo, ¿sí? Y así podemos ir ampliando esas figuras y ver cuáles van a ser sus ¿cómo diríamos? Sus puntos directos, ¿sí? Entonces, algo que queramos abundar en esta perspectiva de punto de fuga. Como les digo, este tipo de perspectivas pueden ser invertivas, axonométricas, cónicas, caballados, ¿sí? Diferentes tipos, no hay ninguna que digas esta es específica para este tipo, no, todas, hay infinidad que las podemos utilizar. Adelante, jóvenes, ¿algo más que queramos agregar o que quieran comentar sobre las actividades que tenemos pendientes? También las podemos ver. Nos queda 9 minutos todavía, podemos aclarar situaciones. ¿Van a venir muchos ejercicios en el examen? No creo. ¿Van a venir preguntas sobre los conceptos como esos de perspectiva, profe? De las actividades que tenemos ahorita, de lo que estamos viendo ahorita. En el examen, de todo esto, de puntos de fuga y cosas así. Puede que venga a ver, déjame y busco la programación para ver los puntos. Es que no me acuerdo qué es lo que cuáles son todos los puntos. Nomás me acordé ahorita porque estamos viendo lo que son los puntos de fuga y cosas de eso, ¿no? Pues sí, dice un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, es lo que estamos viendo ahorita. Hasta ahí. Puede que venga también de las proyecciones de sombra, pues puede que venga algo de como que por ejemplo para la ubicación cuando estamos dibujando elemento que es algo importante que nos diga, ¿sí?, la ubicación, que nos pueda orientar a esa ubicación, ¿sí?, en el dibujo. Y pues puede decir que sea una sombra, por ejemplo, la sombra, porque la sombra nos puede dar una
con ubicación, con la sombra podemos decir, podemos sacar esa distancia de la sombra y podemos decir, La altura. Este elemento es importante para la ubicación de este dibujo, porque tenemos una sombra o tenemos una proyección, ¿sí? O esta es una perspectiva paralela, ¿sí? Algo así. Todo lo que va a venir más teórico. son opciones múltiples todas, pero hay unas que pues vas a tener que hacer. Si viene algún ejemplo si vienen de paralelismo o de perpendicularidad, vamos a sacar esa, a ver si es o no es perpendicular, o si no, o si es como hicimos anteriormente, si es ¿cómo se dice? Si es o este punto es el foco de una elipse, ¿sí? Si este es el eje mayor, el eje menor, o pongamos así, en cuestión de ejemplos. Pero no va a venir nada que no sea fuera de los temas que hemos estado tocando, ¿sí? Todo va a ser en referente a lo que estamos viendo. Van a venir de las cuestiones de las redes isométricas, redes isométricas, axonometría, que básicamente pues ahí van las redes isométricas, ¿no? Y pues ahí de las perspectivas pues no creo que vaya a haber mucha de esta variedad de preguntas, porque como es de todo el examen, es de las 5 semanas, pues no. De las 3 semanas, pues ya tenemos alguna noción de lo que vimos ahí. Y básicamente el complemento pues sería de la semana pasada a esta, y no hay mucho que agregarle. Por ejemplo, podríamos decir qué es isometría, por decir, qué es la axonometría, cosas de opciones. Las opciones, pues hay pongo 3 opciones, ¿no? Y de esas opciones, pues puede que haya 2 que son las que nos interesan, y pues hay que buscar cuál es la decisión, ¿sí? Si esta o aquella, así cositas por el estilo, pero todas traen 3 opciones. Todas traen 3 opciones. Es algo así parecido como lo que le estoy mencionando ahorita. Y aquí abrí, les digo, pues estaba viendo, entonces podríamos decir, aquí tenemos esto. Bueno, no lo estoy presentando, voy a dejar de presentar esto. Y le voy a poner de lo que estábamos hablando ahorita. Y esto es lo que estábamos hablando ahorita, esta parte. No se deja. Bueno, aquí es lo que estamos. Un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Estamos viendo las perspectivas, los fundamentos de la perspectiva, ¿sí? Y pues donde encaja en lo que es la arquitectura, el dibujo técnico y
principalmente, porque esas son las proyecciones que vamos a poder dar. También puede que encajen los videojuegos, porque también podemos hacer proyecciones de cosas, ¿sí? Entonces, eso sería una parte de... Y pues de lo que podría venir de esto que hemos visto ahorita, podría venir, por decir, no recuerdo muy bien, que es una perspectiva, o que es una perspectiva paralela, ¿sí? Y aquí pues hablamos de paralelismo, con estos puntos de fuga hablamos de paralelismo, entonces podemos decir una perspectiva paralela. Acá pues estamos hablando de sombras, de luz y sombra. Bueno, se habla, ¿no? Pero no hemos comentado nada de eso. Y aquí pues podemos ver directamente, ya esto lo podemos ver así a grandes rasgos el próximo jueves, que para el próximo jueves pues ya es nuestro último día, tenemos que también tener terminado lo que es las actividades. Con respecto al examen, pues también hay que ponernos, ¿cómo se dice? Hay que ponernos abusados al momento de estar haciendo el examen, porque muchas veces lo están pidiendo reactivar después del tiempo, ¿sí? Y como ahora es el último día, el jueves, pues yo para el viernes tengo que estar revisando y actualizando bases para pasar y dar las calificaciones, los promedios de calificación para cada uno de ustedes, ¿sí? Necesito que se pongan abusados cuando quieran hacer la reactivación del examen o hacer la segunda aportación, ¿sí? Y para la segunda aportación, pues la calificación que había guardado el sistema se borra y se actualiza con la nueva información. Esas son cosas diferentes. Entonces tenemos dos intentos. Mande. Tenemos 2 intentos. Pues normalmente. ¿Y lo solicitamos antes del segundo día o en el mismo día que ya lo hicimos? No. Si tú crees o algo ahí, entonces tú vas, dices, me equivoqué aquí, acá y allá. Entonces tú puedes solicitarlo. Y se te reactiva, se abre otra vez. Y si había sacado, por ejemplo, 9, es un decir, ¿no? Entonces ya dijiste, no, pues lo voy a hacer otro intento a ver qué onda. Pues ese 9 ya se borró y se carga la nueva calificación. Ya si mejoraste bien, y si no, pues ahí de ese examen pues se graba la calificación más actual. En ese caso, pues si piensas que tenías un 7, un 8 y quieres mejorarlo, pues ahí sí conviene activarlo. Entonces, si en la segunda salimos más bajos, ¿se queda con la segunda? Sí, porque es la que captura el sistema automático. Ok, no se queda con la más alta. Pues en lo que va a mí no me habían comentado eso. Eso dice la plataforma, pues. Bueno. Pues si dice eso, pues necesitaría capturar esa calificación que tuviste, ¿sí? Para poder saber si mejoraste o empeoraste. Que en este caso, los que solicitaron reactivación salieron mejor.
¿sí? Se les reactivó mejor la actividad. Eso sí les digo, que los que los felicitaron sí mejoraron. Tenían más baja la calificación. Bueno, entonces, jóvenes, por mi parte es todo. Nos vemos ya el próximo jueves, pues vamos a ver un poquito de la clase y vamos a ver las mejoras o sugerencias que tengan o reactivaciones. Bueno, entonces pues nos vemos la próxima, el próximo jueves, que es nuestro último día. Hasta pronto. Que Hola. tengan un bonito día. Profe. Bye, Ok. profe. Bye bye. Bye. Muy buenas tardes.